Ok, en este video vamos a revisar por qué es importante los detalles o por qué son importantes al menos para aquí las integrales. Por eso el título se llama Los detalles importan. Si se pueden dar cuenta, ¿cuál es la diferencia que hay entre la expresión 1, 2 y 3? Si lo pueden notar, la única diferencia es el numerador. En el primero tenemos solo un 4. En el segundo ya este 4 tiene multiplicada una x. Y en la tercera tenemos 4x cuadrada. Es lo único diferente que hay en las tres expresiones. En la x y la potencia que tienen, ¿no? Si pensáramos en que x tiene una potencia en el 1, sería x a la 0, ¿no? Y sería un 1. Entonces, lo que podemos notar aquí es de que son técnicamente iguales, bueno, muy parecidas, y solo esta x es la diferencia. ¿Qué sucede? Que si nosotros no nos fijamos en esos pequeños detalles, muy probablemente vayamos a cometer el error de intentar resolverlos, o sea, los vamos a resolver con fórmulas equivocadas. Entonces es muy importante revisar qué hay arriba cuando hay fracciones, qué es lo que hay arriba y qué es lo que tenemos abajo. Como pudieron ver en los videos en los que se hablaron de las fórmulas 18 en adelante, todas esas se basan en el hecho de que tú vas a revisar las expresiones que están abajo y determinar si pueden cambiarse o transformarse de un modo que se acomoden a alguna fórmula. Vamos a revisar la expresión número 1. En esta, la voy a reescribir acá, tenemos 4, ay, que fue 4, 4 de x, x cuadrada más 9. Vamos a revisar si se parece a alguna fórmula. De inicio, sabemos de que si yo intento subir esto, si yo digo que todo esto de abajo, todo esto es u, vamos primero a revisar la fórmula 5 que es du entre u, ¿no? Entonces, si yo uso du entre u, tendría que decir que lo de abajo es u y que por lo tanto va a ser x cuadrada más 9. ¿Por qué no puedo agarrar y subirla con otra potencia? Porque es toda esa expresión, no puedo subir nada más el 4, no puedo subir solo el 9, tengo que subir todo lo de abajo. Entonces, toda esta expresión al estar abajo y no estar dentro de paréntesis y una potencia está la menos 1. Por lo tanto se usa du entre u o fórmula 5. Fórmula 5. Eso significaría que lo de arriba debe ser la derivada. Si yo lo reviso, me voy a dar cuenta que voy a tener, el 9 muere, entonces me voy a quedar con 2x de x. Esto no se parece a lo de arriba porque no tenemos esta x, ¿no? Que nos está faltando. Y multiplicar la x arriba y abajo afectaría toda la expresión de abajo y por lo tanto ya no cuadraría con lo de arriba. Entonces no puede ser la 5, no la podemos usar de esa manera. Entonces esto, pensarlo así, no nos sirve. La otra cuestión sería entonces irnos más abajo al formulario, en donde hay expresiones con fracciones. Entonces, la expresión con fracción nos va a decir cuál es la que ocuparemos. No podría ser la 18 porque implica una raíz. La 19, muy probablemente sea la 19 porque la 20 implica raíz, la 21 implica que hay una resta, en la 22 hay resta. Más abajo podemos ver que todos implican raíz, entonces lo más lógico es que pueda ser arco, la 19. Y que tengo que cuadrar entonces que aquí sea a cuadrada más b cuadrado o b cuadrada más a cuadrada. Y aquí yo tengo una suma, ahí ya vamos por buen camino. Y eso significaría que este sería u cuadrada y este sería a cuadrada. Entonces tendría u cuadrada es igual a x cuadrada, u es igual a x y du es igual a dx. A cuadrada sería 9 y a sería 3. Podemos ver que este de x sí cumple porque a yo quitarle el cuadrado a este me queda x y la derivada sería solo de x. El 4 lo tendría que sacar y por lo tanto cumple perfectamente con la fórmula 19 que nos dice 1 entre a. Antes de ocupar la fórmula hay que sacar este 4 porque no nos está ayudando mucho. Entonces ya nos va a quedar la expresión
de x sobre x cuadrada más 9. Y esto cuadra perfectamente con la 19, ¿no? Por lo tanto, el resultado de esta integral es igual a 4, 1 sobre a. Entonces voy a tener que poner el 4 sobre ese a, que va a ser 3. Luego nos dice arco tangente de u sobre a. Entonces u quedamos que va a ser x, entonces va a ser x sobre 3 más c. Y aquí ya acabamos el 1. Voy a guardar este resultado, lo voy a dejar acá, lo voy a encerrar primero. No, lo voy a mover primero. Lo voy a mover, me lo voy a quedar. Todo esto lo voy a eliminar porque ya llegamos al resultado. Y lo voy a poner acá abajo. Entonces este en naranja es el resultado del 1. Lo voy a guardar aquí en una burbujita. Es este, es este. Ahora vamos a revisar el 2. El 2 lo vamos a hacer ahora con verduzco. A ver. El 2, la diferencia que tiene con el 1 es que hay una x. Entonces, vamos a intentar reescribir esto otra vez. 4x de x cuadrada más 9. Y como ven, la diferencia de con el de arriba es solo que hay una x. Esa x nos faltaba cuando hicimos la evaluación de u entre u. Y volviendo otra vez a ocupar el formulario de forma en orden, la primera fórmula que revisaríamos sería la 5, donde nos tiene que quedar la expresión de u entre u. Entonces, voy a revisar si todo el x cuadrada más 9, su derivada sería lo de arriba. Entonces yo derivo y me va a quedar 2x de x. Podemos ver que sí está el x de x, que ese es lo importante. Y lo único que le faltaría sería un 2 a esta expresión. Por lo tanto, se lo vamos a agregar. Primero voy a quitar el 4, lo voy a poner acá afuera. Voy a poner el 2 que le falta. Y lo voy a pasar dividiendo. Y ahora sí, ya puedo ocupar. Bueno, 4 entre 2 es 2, entonces dejo 2. Y aquí ya podemos entonces ocupar la fórmula de u entre u. Por lo tanto, du entre u es igual al logaritmo natural de u, que va a ser x cuadrada más 9 más c. Y como ven, el hecho de que haya una x causa la diferencia del tipo de fórmula que voy a ocupar. Entonces yo ya llegué al resultado del 2. Una sola x, esa es la diferencia. ¿De qué fórmula voy a ocupar? De la misma manera, me voy a quedar con el resultado. Lo voy a poner acá abajo. Igual lo voy a guardar en burbujita para que al rato lo anoten. Y ahora vamos a resolver el 3. Déjenme borro. Y vamos a darle. Ahora lo vamos a hacer con morado. El 3. Recordemos que la única diferencia ha sido de que aquí x ha estado a la 0 y por eso es un 1. X ha estado a la 1 y aquí x está al grado 2, ¿no? Entonces es lo único que difiere estas tres. Vamos a intentar entonces resolver la 3. 4x cuadrada sobre x cuadrada más 9 y este va el de x. ¿Qué se recomienda cuando el grado de la expresión, cuando el numerador es igual que el denominador? Bueno, aquí vamos a hablar solo de un poquito de teoría de fracciones que debieron haber visto en secundaria o prepa, pero no está de más recordar. Existen dos tipos de fracciones. Existen fracciones. Están
las propias. Están las propias. Una fracción propia es donde el numerador es más chiquito que el denominador. Eso significa que si yo tuviera, por ejemplo, un medio o un tercio, son propias. Una fracción impropia es aquella en donde el numerador, la parte de arriba, es más grande que la de abajo. Entonces yo tendría, por ejemplo, un 8 quintos, un 10 medios, un 11 tercios. Entonces, ¿qué nos propicia esto? Que nosotros podemos dividir el de arriba y obtener enteros. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendría un entero 3 quintos, ¿no? O aquí yo tendría 5, o aquí yo tendría 3 2 novenos, 3 2 tercios, ¿no? Entonces, las impropias van de la mano o que se pueden dividir. Una impropia también podría ser decir 2 entre 2. Si se dan cuenta, el de arriba tiene el mismo valor del de abajo y nos permite obtener un entero, con o sin fracción, ¿no? Entonces, lo mismo aplica para expresiones algebraicas. En este caso, lo que se recomienda cuando tienes alguna expresión algebraica así, donde se puede dividir el de arriba por lo de abajo, es que dividas. En los otros casos no es posible dividir. ¿Por qué? Porque 4 entre x cuadrada, ¿qué le vas a dividir? No puedes. Tu x está a la 0, vale 1 numéricamente y no le puedes hacer nada. X entre x cuadrada no lo puedes dividir. ¿Cómo lo vas a dividir? ¿Por qué multiplicarías el x cuadrada para que te diera x? Para empezar, ¿no? Entonces tampoco se puede dividir. Pero aquí sí podemos dividir. Tenemos un x cuadrada arriba y un x cuadrada abajo. Entonces voy a borrar esto de que les platiqué de las fracciones. Muy importante porque lo vamos a necesitar para un método futuro que se llama fracciones parciales. Y es en el que se fundamenta para aplicarlo, ¿no? O sea, si ya agotaste el recurso algebraico de poder dividir, ni modo, vas a tener que usar, y que no haya fórmula directa, ni modo, tendrás que usar fracciones parciales. Pero eso es tema para otra clase. Entonces, ya vimos que la solución implica que algebraicamente podríamos dividir. Entonces yo voy a dividir 4x cuadrada entre x cuadrada más 9. Tal cual, ¿no? ¿Qué requiero para quitarme aquí el x? Un 4, ¿no? Necesito multiplicar 4. Entonces 4 por x cuadrada, 4x cuadrada. 4 por 9, 36. Recordemos que esto que sacamos hay que restarlo al de arriba. Se resta, me da 0. Menos por más es menos 36. Entonces el resultado de esta división nos da lo siguiente. Un integral de 4 menos 36 sobre x cuadrada más 9 que multiplica a dx. Voy a borrar esta división porque ya cumplió con su propósito. Y ya con esto, yo creo que podemos tener integrales mucho más sencillas. 4 por dx, voy a dejar el 4 fuera, no tiene caso. Integral de igual, puedo dejar el 36 afuera, no sabemos aún si nos aporta algo, pero lo voy a dejar afuera. X cuadrada más 9. Ok. Por lo tanto, ya lo que hay que revisar es qué fórmulas se aplican aquí. Es lógico que esto nos va a dar 4x, ¿no? Directo, no hay mucho que moverle aquí. Esta, si se dan cuenta, va a pasar como sucedió con la 2, como hicimos la 2. ¿O no? A ver, 4 de x. Sí, como hicimos la 2. No, les miento, es más bien como hicimos la 1, ¿no? Porque ya saqué el 36, me queda de x arriba.
Entonces es como la 1. Y se aplica técnicamente igual que con arco tangente. Por lo tanto, déjenme ocupo otro plumón. El 36 no cuenta, tengo algo igualito al 1. Entonces esta va a ser mi u cuadrada y esta va a ser mi a cuadrada. De la misma manera, a cuadrada es x cuadrada, u es x, de u es de x, entonces si cumple. A cuadrada es 9 y a es 3. Entonces ya usando la fórmula tal cual como dice ahí, voy a poner el 36 que va a multiplicar a esto y va a ser 1 sobre a. Será 36 entre a3. Arco tangente de u sobre a, que sería x sobre 3. Ahora sí, recuerden de que yo no puse el c porque al igual que aquí me hubiera salido de esta integral un c y luego de esta otra c y sumadas c más c es c, entonces no tiene caso poner 2c, solo es otra constante, entonces c, tal cual. Lo más que le podríamos hacer a esta expresión ahora ya es agarrar y simplificar esta división. Entonces este sí es una fracción impropia y por lo tanto 36 entre 3 es 12 y nos va a quedar arco tangente de x sobre 3 más c. Y con esto acabamos el problema 3. Si se dan cuenta, esta lección se trata de que entiendan que es bien importante revisar elemento y por elemento de todas las expresiones que nos entregan porque son la base de la fórmula que vamos a ocupar. Y la diferencia de los tres problemas fue solo una variable, la x. Entonces, los detalles importan, sí importan para lo que son las integrales y es importante que cada vez que veas tu problema puedas distinguir qué expresión vas a ocupar. Les voy a pegar aquí al lado todos los resultados para que los comparen y se den cuenta que sí era importante todo esto. Lo voy a subir, lo voy a subir. Y subo este también. Y podemos notar que sí, son resultados muy diferentes. Del primero, por no tener la X, nos dio un arco. El segundo, por tener la X, se volvió la fórmula del logaritmo. Y el tercero, por tener otra X multiplicada, o sea, una X cuadrada, se fue necesario hacer un movimiento algebraico para que cuadrara con dos fórmulas diferentes, lo cual nos dio el 4X y nos dio el arco tangente. Entonces, los detalles importan, sí importan. Y hasta aquí esta pequeña lección de por qué es importante observar bien nuestras expresiones.